El aire en la frontera de Tijuana estaba cargado de polvo y tensión. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas y el muro metálico se alzaba como una serpiente interminable que separaba dos mundos. En medio de la multitud dispersa de migrantes, un joven de mirada inquieta observaba el horizonte. Su respiración era pesada, no por el cansancio físico, sino por la lucha interna que lo consumía. Se llamaba Mateo Hernández y esa noche estaba decidido a cruzar. Desde niño había escuchado historias de paisanos que lograban llegar al otro lado y mandar dólares a sus familias. En su pueblo de Oaxaca, las fachadas de ladrillo y los techos de lámina eran testigos de esas remesas que se convertían en casas más firmes, en fiestas patronales más grandes, en oportunidades que a él siempre le parecieron lejanas. Ahora, con 27 años, tenía la certeza de que debía intentarlo, aunque su corazón le gritara que no había marcha atrás si fallaba. La mochila que cargaba a la espalda era ligera: una botella de agua, 2 tortas envueltas en papel, una chamarra delgada. Lo esencial para sobrevivir una noche incierta. Sus manos temblaban mientras las ocultaba en los bolsillos del pantalón desgastado. Se preguntaba si en esas barras oxidadas que tenía frente a él estaba realmente la solución a la enfermedad de su madre, a la falta de empleo de su hermano, a la pobreza que los había marcado desde siempre. Los ruidos del lugar aumentaban su ansiedad. Pasos apresurados, murmullos en distintos acentos, el crujir metálico de alguien que ya intentaba trepar. Cada sonido le recordaba que la frontera no era solo un límite físico, sino también un filtro cruel entre la esperanza y el fracaso. «Si no lo hago hoy, jamás lo haré», murmuró en voz baja, apretando los labios con fuerza. Ese pensamiento lo acompañó como una sentencia, pero también como una chispa que lo empujaba hacia adelante. Dio un paso, luego otro, hasta quedar frente al muro. El metal frío parecía observarlo, como si desafiara su decisión. El corazón de Mateo golpeaba su pecho con una violencia que lo hacía sentir mareado. Por un instante cerró los ojos y recordó la voz de su madre. «Mijo, Dios te cuide en tu camino». Esa bendición era su único escudo contra lo desconocido. Y antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Si estas historias te conmueven y deseas escuchar más relatos de esperanza, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran. Mateo abrió los ojos y se aferró a la idea de que todo sacrificio tendría una recompensa. Imaginó enviar dinero a su casa, ver a su hermano estudiar una carrera, pagar los medicamentos que su madre necesitaba. Cada imagen era un empujón que lo convencía de que no podía volver atrás. Apretó los dientes, extendió los brazos y rozó con la punta de los dedos el metal del muro. Era áspero, helado, con pequeñas rebabas que se clavaban en la piel. Pero para él representaba la posibilidad de un futuro distinto. Tragó saliva, se arrodilló y apoyó un pie en la estructura. El ruido de su bota contra el metal resonó más fuerte que cualquier pensamiento. Entonces respiró hondo, dispuesto a escalar. El mundo parecía contener el aliento con él. El muro se convirtió en una montaña imposible y al mismo tiempo en la puerta a sus sueños. En ese instante, entre la oscuridad creciente y el silencio tenso, Mateo sintió que todo su destino se definía en un solo movimiento. Con un impulso cargado de miedo y esperanza, empezó a levantarse, sin imaginar que aquella decisión lo llevaría a un encuentro que transformaría su vida para siempre. En el recuerdo de Mateo, Oaxaca siempre había sido un lugar de contrastes. Su pueblo estaba rodeado de cerros verdes en temporada de lluvias y de campos secos y agrietados en la sequía. Las fiestas patronales llenaban las calles de música de banda, tamales y mezcal. Pero detrás de la alegría se escondía una realidad dura. La mayoría de los jóvenes partían hacia el norte porque en el pueblo apenas había trabajo. Mateo creció viendo a su padre doblar la espalda bajo el sol, sembrando maíz y frijol, que apenas alcanzaban para alimentar a la familia. Cuando su padre murió,
La carga de sostener a los suyos cayó sobre él. Su madre, doña Teresa, era una mujer fuerte, de manos gastadas por los años de moler nixtamal, pero una enfermedad respiratoria la debilitaba cada vez más. Los medicamentos eran caros, y a menudo Mateo tenía que elegir entre comprarlos o pagar la luz. Su hermano menor, Julián, había terminado la secundaria, pero no encontraba empleo. Pasaba los días en la cancha de basquetbol con amigos, tratando de ahogar la frustración en risas. Mateo lo observaba en silencio, preguntándose si ese destino sería también el suyo si no hacía algo. Una tarde, mientras preparaban tortillas, doña Teresa le dijo con voz entrecortada: «Mijo, yo sé que la vida aquí es dura, pero prefiero tenerte conmigo que saber que andas perdido en tierras ajenas». Mateo bajó la mirada, apretando la masa entre las manos. «Ama, no podemos seguir así. Tú necesitas tus medicinas, Julián necesita un futuro. Si me quedo, todos nos vamos a hundir más». Doña Teresa guardó silencio. Sus ojos, oscuros y cansados, se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Sabía que discutir era inútil. Mateo había tomado una decisión. Esa noche, sentado en el patio de su casa de adobe, Mateo contempló las estrellas. El aire olía a leña húmeda y a tierra. Recordó a los amigos de la infancia que se habían marchado años atrás. Algunos mandaban fotos frente a casas grandes en Estados Unidos. Otros nunca volvieron a dar señales. En el pueblo, todos repetían que el norte da, pero también cobra caro. Un vecino, don Aurelio, que había sido deportado varias veces, lo aconsejó antes de partir. «Mira, Mateo, allá no es como uno piensa. El hambre se pasa, sí, pero el alma se quiebra». «¿Y usted por qué sigue intentando?», preguntó Mateo. «Porque aquí no tengo nada», respondió con amargura. «Pero tú todavía tienes madre y hermano. No olvides eso». Las palabras de don Aurelio lo dejaron pensativo, aunque no lo hicieron cambiar de idea. La pobreza se había vuelto una sombra que lo perseguía incluso en sueños. A veces soñaba que corría por un pasillo sin salida, y al despertar, la sensación de ahogo le confirmaba que tenía que arriesgarse. Cuando llegó el día de su partida, Julián lo acompañó hasta la estación del autobús. El muchacho caminaba con los puños cerrados, intentando aparentar fuerza. «Hermano, prométeme que vas a volver», le dijo con voz quebrada. «Prometo que todo esto valdrá la pena», respondió Mateo abrazándolo con fuerza. El motor del autobús rugió y el polvo cubrió los pies de quienes se despedían. Mateo miró por la ventana mientras el paisaje de Oaxaca quedaba atrás. Los techos de lámina, los perros callejeros corriendo detrás del vehículo, el mercado con sus puestos de colores. Todo lo que conocía se reducía a un recuerdo en movimiento. El peso de la decisión lo acompañaba en cada kilómetro. No era solo el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que había puesto en sus hombros el futuro de toda su familia. El camino hacia el norte no era una aventura, era una carga, un sacrificio, una apuesta de vida o muerte. Con la frente apoyada en el vidrio y los ojos húmedos, Mateo pensó que quizá nunca volvería a ver su tierra, pero también se dijo a sí mismo que esa despedida era necesaria. Si lograba cruzar, todo cambiaría. Si fallaba, ni siquiera quería imaginar el costo. El autobús avanzaba y con él el destino de Mateo. El viaje desde Oaxaca hasta la frontera fue una prueba de resistencia que Mateo nunca olvidaría. El primer tramo lo hizo en un autobús que tardó más de 12 horas en llegar a la Ciudad de México. El asiento duro, el calor sofocante y el llanto de un niño en la parte trasera le impidieron dormir. Aún así, mantenía la mirada fija en la ventanilla, como si los paisajes que cambiaban a cada kilómetro fueran empujándolo hacia su destino. En la central camionera de la capital, la multitud lo envolvió como un río humano. Gente cargando maletas enormes, vendedores de tortas y refrescos, voceadores ofreciendo pasajes baratos. Mateo se sintió pequeño, perdido, pero siguió caminando con la mochila apretada contra el pecho. No podía mostrar miedo, cualquier descuido lo convertía en presa fácil. De ahí tomó otro autobús rumbo al norte.
El trayecto fue más largo, interminable. Atravesó desiertos áridos, ciudades polvorientas y pueblos donde las fachadas parecían desmoronarse bajo el sol. El aire caliente entraba por las ventanas mal cerradas y el sudor le empapaba la camisa. A ratos, la sed lo hacía pensar en regresar, pero la voz de su madre resonaba en su mente. «Mijo, acuérdate por qué lo haces». En el camino conoció a otros migrantes. Una mujer hondureña llamada Rosa viajaba con su hija de 8 años, una niña de ojos grandes que abrazaba una muñeca rota. Rosa le contó que había dejado su tierra porque las pandillas no le daban tregua. «Si me quedaba, nos mataban. Prefiero arriesgarme aquí», le confesó con un hilo de voz. También conoció a Tomás, un joven de Chiapas que había intentado cruzar 3 veces. Mostraba cicatrices en los brazos, resultado de caídas durante intentos fallidos. «Allá dicen que es difícil, pero no sabes qué es hasta que lo vives», le advirtió. «A veces no es la migra ni el desierto. A veces es la traición de los mismos que viajan contigo». Las palabras de Tomás lo dejaron inquieto. Entendió que el camino no era una simple travesía física, sino un campo de pruebas donde la confianza podía costar la vida. Al llegar a un pequeño pueblo en Sonora, los migrantes tuvieron que caminar varios kilómetros para encontrar un albergue improvisado. Era una bodega con colchones viejos y paredes descascaradas, pero ahí podían descansar. El olor a sudor y humedad llenaba el lugar, y los ronquidos se mezclaban con los sollozos de quienes rezaban en silencio. Esa noche, Mateo apenas probó un trozo de pan y un café aguado. Su estómago estaba revuelto por la ansiedad. Observó a la niña de rosa dormir en el suelo, abrazada a su muñeca. «Si ella aguanta, yo también puedo», se dijo. Los días siguientes fueron aún más duros. Un grupo de hombres armados detuvo el autobús en la carretera. Exigieron dinero a los pasajeros, y quien no tenía debía entregar sus pertenencias. Mateo sudaba frío mientras sacaba los pocos billetes que guardaba. Uno de los hombres lo miró de arriba abajo y murmuró con desprecio: «Otro que cree que el norte es para cualquiera». El autobús continuó su ruta, pero Mateo quedó temblando. Entendió que no solo luchaba contra la distancia, sino contra un mundo de abusos que parecía ensañarse con los que menos tenían. Cuando finalmente divisó Tijuana desde la ventana, sintió un nudo en la garganta. El mar lejano brillaba bajo el sol, y el muro fronterizo se levantaba como una cicatriz gigante. Era el final del trayecto y el principio de algo mucho más incierto. Respiró hondo, tratando de reunir valor. Había llegado hasta allí y aunque cada paso lo había marcado con cansancio y miedo, también lo había hecho más fuerte. Sin embargo, lo que lo esperaba en la frontera pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo. El olor a sal del mar mezclado con el polvo seco de la ciudad golpeó a Mateo en cuanto puso un pie en Tijuana. El ambiente era distinto a todo lo que había conocido. Calles repletas de letreros luminosos, voces en inglés mezcladas con el español fronterizo, patrullas que recorrían con sirenas apagadas y miradas recelosas hacia los migrantes. Cada esquina parecía un territorio vigilado, cada sombra una amenaza. El muro, cuando lo vio de cerca, lo dejó sin aliento. Era una pared interminable de acero oxidado que se perdía hasta donde alcanzaba la vista, como si dividiera no solo la tierra, sino también los sueños de quienes lo miraban. En las tardes, el sol lo hacía brillar como brasas encendidas. En las noches, el frío lo convertía en un gigante helado. Mateo pasó varios días recorriendo la zona, observando, aprendiendo los movimientos. Escuchaba a otros migrantes contar estrategias. Algunos esperaban a la madrugada, otros intentaban distraer a la patrulla corriendo en grupo, otros pagaban a coyotes que prometían un cruce seguro por túneles o rutas escondidas. Cada historia era distinta, pero todas compartían el mismo final incierto. Pocos lograban el objetivo, muchos terminaban detenidos o regresando con el corazón roto. El hambre y la ansiedad apretaban el estómago de Mateo. Guardaba en el bolsillo un trozo de pan duro que apenas probaba para engañar la sensación de vacío. Su mente estaba llena de imágenes: su madre tosiendo en la cocina,
Julián en la cancha sin rumbo, y él mismo trabajando en tierras secas que ya no daban fruto. Todo eso lo empujaba a no rendirse. Una noche, el cielo estaba despejado y la luna apenas iluminaba la zona fronteriza. El aire helado le mordía la piel, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Con las manos sudorosas, se acercó al muro. Había observado un punto menos vigilado y creyó que esa era su oportunidad. «Es ahora o nunca», susurró apretando la mandíbula. Colocó un pie en la base metálica y con un esfuerzo tembloroso, estiró la mano para alcanzar la primera ranura. El metal estaba frío y áspero, cortándole la palma. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía delatarlo en medio del silencio. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión, luchando contra el miedo y el cansancio acumulado. Entonces, una voz grave lo interrumpió. «No lo hagas». Mateo se congeló. Giró la cabeza con sobresalto y vio a un hombre de mediana edad que lo observaba desde unos pasos atrás. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y una barba descuidada, pero sus ojos tenían una calma extraña, casi desarmante. «¿Quién eres?», preguntó Mateo con voz entrecortada, todavía aferrado al muro. «Alguien que ya intentó lo que tú estás a punto de hacer y pagó caro por ello», respondió el hombre dando un paso hacia él. Mateo lo miró con desconfianza. El desconocido vestía ropa gastada y cargaba una mochila aún más vieja que la suya. Parecía un migrante más, pero había algo en su tono de voz que lo diferenciaba. No era advertencia, sino certeza. «No me detengas», dijo Mateo apretando los dientes. «Tengo que hacerlo». El hombre negó con la cabeza. «Ese muro no es tu salida, muchacho. Créeme, ahí no vas a encontrar lo que buscas». El silencio volvió a apoderarse del lugar, roto solo por el lejano motor de una patrulla. Mateo tragó saliva, confundido. Parte de él quería ignorar al hombre y seguir subiendo, pero otra parte más profunda sentía que esas palabras no eran al azar. El desconocido dio otro paso y extendió la mano. «Me llamo Jesús. No quiero que cometas el mismo error que yo. Déjame mostrarte otro camino». El corazón de Mateo golpeaba con más fuerza que nunca. No entendía si debía confiar en ese hombre o alejarse de inmediato. Lo único que sabía era que desde ese instante nada sería igual. Mateo permaneció inmóvil frente al muro, con la respiración acelerada. El desconocido que se presentó como Jesús lo miraba con una serenidad desconcertante, como si ya supiera lo que pasaba por su mente. El viento nocturno soplaba fuerte, levantando pequeñas nubes de polvo que hacían que ambos entrecerraran los ojos. «¿Por qué dices que no debo hacerlo?», preguntó Mateo, aún aferrado al metal. Jesús cruzó los brazos y respondió con calma: «Porque lo intenté más veces de las que quisiera recordar, y cada vez terminé con menos fuerzas, con menos dinero y con más cicatrices. Ese muro no lleva a donde crees». La voz firme de aquel hombre contrastaba con su aspecto cansado. Mateo lo observó con cautela. La ropa sucia, las botas desgastadas, el rostro curtido por el sol. Sin embargo, lo que más le impresionaba era la convicción en sus palabras. «No te conozco», replicó Mateo dudando. «¿Por qué habría de escucharte?» Jesús dio un paso adelante y lo miró directo a los ojos. «No tienes que confiar en mí de inmediato, pero mira alrededor. ¿Acaso no ves los fantasmas que deja este muro? Gente que intenta y fracasa, familias destrozadas, vidas truncadas. ¿De verdad quieres convertirte en otro número más?» El silencio se hizo denso entre ellos. Desde lejos se escuchaba el rugido de un carro y el eco metálico de alguien golpeando las rejas. Mateo apretó los puños. Sentía dentro de sí una mezcla de rabia y miedo. «¿Y qué otra opción tengo?», soltó con desesperación. «No vine hasta aquí para regresar con las manos vacías. Mi madre está enferma, mi hermano no tiene futuro. No puedo darme el lujo de rendirme». Jesús asintió con gravedad. «Eso lo entiendo. Todos los que estamos aquí cargamos con algo parecido. Pero la desesperación es la peor consejera. El muro no es un atajo, es una trampa». Mateo bajó lentamente la mano que aún estaba sobre el metal.
La dureza de aquellas palabras se clavó en él como cuchillos invisibles. La idea de que un desconocido pudiera conocer su miedo lo hacía sentirse vulnerable, casi desnudo. Jesús entonces cambió el tono, más suave. «Escucha, muchacho, no estoy aquí para juzgarte ni para detenerte a la fuerza. Solo quiero mostrarte que hay otros caminos. Yo mismo estuve a punto de perderlo todo por insistir en este muro, pero aprendí que lo importante no es llegar al norte, sino encontrar un lugar donde tu esfuerzo tenga sentido». Mateo se quedó en silencio, observando el rostro del hombre. Había algo en su mirada que transmitía verdad, como si hablara desde una herida ya cicatrizada. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al fin. Jesús sonrió apenas. «Nada, solo que me des la oportunidad de enseñarte lo que he aprendido. Después, si decides subir, esa será tu elección». El joven dudó. El impulso de escalar seguía ahí, latiendo en su pecho, pero también estaba la intriga. ¿Qué podía mostrarle ese hombre que justificara detenerse? Por primera vez desde que salió de Oaxaca, sintió que su destino podía tomar un rumbo inesperado. «Si me equivoco en confiar en ti, pierdo todo», dijo Mateo. «Y si te equivocas en confiar en ese muro, podrías perder aún más», respondió Jesús con firmeza. El silencio volvió a caer entre ellos. El muro, imponente y frío, parecía escuchar también aquella conversación. Mateo respiró hondo, todavía indeciso, pero sin dar el siguiente paso hacia arriba. Jesús extendió la mano una vez más. «Ven conmigo. Te mostraré algo que quizá cambie tu manera de ver este lugar». El corazón de Mateo golpeaba con fuerza. No sabía si estaba frente a un loco, a un sabio o a un mentiroso. Pero algo en su interior le decía que aceptar esa invitación podía ser tan arriesgado como escalar el muro, y al mismo tiempo la única salida. Mateo caminaba junto a Jesús, pero cada paso era una batalla dentro de sí. Sentía que la decisión de no subir aquella noche al muro había sido un error. Una voz en su mente le reprochaba: «¿Para esto viniste hasta acá? ¿Para dejar que un extraño te detenga?». Sin embargo, otra voz, más tenue, le decía que tal vez no era casualidad encontrarse con aquel hombre. El aire frío de la madrugada se metía entre sus ropas, y el silencio de la frontera pesaba más que cualquier palabra. Jesús avanzaba tranquilo, como si supiera exactamente hacia dónde iba, mientras Mateo mantenía la mirada baja, intentando descifrar qué lo había llevado a aceptar esa compañía. «No creas que me convenciste del todo», dijo al fin, rompiendo el silencio. Jesús lo miró de reojo y asintió. «No espero eso, solo quiero que pienses. A veces un instante de reflexión puede salvar una vida». La respuesta lo irritó y al mismo tiempo lo intrigó. Estaba acostumbrado a que la gente lo presionara, su madre pidiéndole soluciones, su hermano exigiendo un ejemplo, sus amigos presumiendo lo que habían logrado al irse. Pero Jesús no imponía, solo hablaba con una calma que desarmaba. De pronto un recuerdo lo golpeó con fuerza. Estaba sentado en el patio de su casa en Oaxaca, cuando su padre, en sus últimos años de vida, le había dicho: «La vida siempre te va a dar dos opciones, Mateo, la desesperada y la sabia. No siempre es fácil distinguir cuál es cuál». Ese eco del pasado lo hizo estremecerse. ¿Sería Jesús la voz que necesitaba para identificar cuál camino tomar? «¿Qué pasaría si lo intento de nuevo mañana?», preguntó con un dejo de desafío. Jesús detuvo el paso y lo miró con seriedad. «No me corresponde decidir por ti. Si lo haces, yo no podré detenerte. Pero te aseguro algo, el muro no es lo que parece. No es solo una barrera física, es un filtro que destruye al que se aferra a él sin pensar». Mateo apretó los labios. Parte de él quería gritar, correr hacia el muro y probar su suerte, pero otra parte lo empujaba a escuchar más. «¿Por qué te importa lo que me pase?», inquirió con desconfianza. «Porque una vez fui como tú», respondió Jesús sin titubear. «Y porque alguien me detuvo cuando estaba a punto de perderme del todo». La confesión lo dejó sin palabras, sintió un nudo en la garganta. La idea de que otro había estado en su lugar con las mismas dudas lo hacía sentir menos solo.
Siguieron caminando unos minutos más hasta que Jesús señaló un edificio pequeño, iluminado por una luz tenue. Ahí podrás descansar. No es un hotel ni un paraíso, pero es un lugar seguro para pensar. Mateo lo miró dudando. No confiaba del todo, pero la fatiga lo estaba venciendo. Su cuerpo pedía un descanso urgente. «Te advierto algo», dijo Jesús antes de entrar. «Este camino no se trata de correr más rápido ni de trepar más alto. Se trata de aprender a elegir dónde vale la pena luchar». Las palabras resonaron en su mente como martillazos. Mateo no respondió. Simplemente respiró hondo y siguió a Jesús hacia ese refugio, aunque el dilema continuaba mordiéndole el alma. En el fondo, sabía que aún no había renunciado al muro. Su deseo de cruzar seguía vivo, pero ahora estaba acompañado por una semilla de duda que lo hacía tambalear. Y esa mezcla lo consumía más que el hambre o el cansancio. El joven se preguntaba, mientras avanzaba, ¿había hecho bien en detenerse? ¿O acababa de cometer el error más grande de su vida? El edificio al que Jesús condujo a Mateo era discreto, casi escondido entre talleres mecánicos y puestos de comida nocturna. Una puerta de metal oxidada se abrió con un chirrido, y un olor a sopa caliente y café instantáneo escapó al exterior. Para Mateo, aquel aroma fue como un abrazo después de días de hambre y tensión. Dentro, un grupo de personas se movía en silencio. Algunos servían platos de arroz y frijoles, otros doblaban cobijas y un par de niños jugaban con una pelota de trapo. El lugar no era lujoso. Paredes descascaradas, lámparas parpadeantes, colchones viejos en el suelo. Pero irradiaba algo que Mateo no esperaba encontrar: humanidad. Jesús lo presentó con una mujer de cabello canoso recogido en un moño. «Doña Carmen, aquí le traigo a un muchacho que necesita un respiro». La mujer lo miró con ternura, como si ya lo conociera. «Bienvenido, hijo. Aquí no preguntamos de dónde vienes ni qué hiciste, solo si tienes hambre». Mateo, que hasta entonces había mantenido la dureza en el rostro, sintió un nudo en la garganta. Asintió sin poder hablar. Doña Carmen le sirvió un plato humeante y lo acompañó a una mesa de madera. El primer bocado fue casi doloroso. Su estómago vacío se rebeló ante la comida, pero poco a poco el calor del arroz y los frijoles lo fue reconfortando. Mientras comía, escuchaba fragmentos de conversaciones a su alrededor. Un joven contando cómo lo habían detenido en el desierto de Arizona. Una mujer explicando que llevaba 3 intentos fallidos. Un anciano que decía que ya no le quedaban fuerzas para volver a probar suerte. Mateo tragaba cada palabra con la misma intensidad que la comida. Aquellas historias eran espejos posibles de su propio futuro, y cada relato le dejaba más claro el riesgo al que estaba a punto de entregarse. «¿Qué es este lugar?», preguntó en voz baja mientras Jesús se sentaba frente a él. «Un albergue», respondió el hombre. «Aquí llegan los que están cansados, los que perdieron todo, o los que aún no se deciden. Doña Carmen lleva años abriendo las puertas». Doña Carmen, que escuchó la respuesta, intervino. «Muchos vienen aquí con los pies destrozados, sin dinero y con el corazón roto. Algunos se quedan un tiempo, otros vuelven a intentarlo, y otros descubren que no necesitan cruzar para vivir con dignidad». Mateo bajó la mirada. La palabra dignidad le retumbó en la cabeza. ¿Podría realmente encontrarla allí sin cruzar? Después de comer, doña Carmen le ofreció una cobija y un rincón en el suelo. Mientras se acomodaba, escuchó a 2 migrantes hablar sobre sus experiencias. Uno, con voz ronca, decía que lo habían deportado 3 veces y que cada vez era peor. El otro confesaba que había visto morir a un compañero en el desierto por deshidratación. El corazón de Mateo se encogió. Cerró los ojos y recordó a su madre y a Julián. ¿Sería justo arriesgarse a convertirse en otra de esas historias de fracaso y dolor? Jesús, que se acostó no muy lejos, murmuró: «Escucha, Mateo, cada voz que oyes aquí es una advertencia. El muro no es solo un obstáculo, es una máquina que tritura esperanzas. Quiero que lo entiendas antes de tomar cualquier decisión». Mateo no respondió. Estaba agotado y su mente era un torbellino de imágenes. El frío del suelo,
El murmullo de las conversaciones y el peso de sus dudas lo envolvieron, y aunque sus ojos se cerraban, dentro de él la batalla seguía. En ese refugio encontró calor humano, pero también un espejo de lo que podía sucederle. Sabía que al amanecer su dilema no desaparecería. Al contrario, sería aún más difícil ignorarlo. El amanecer en Tijuana llegó con un frío húmedo que se colaba entre las cobijas del albergue. Mateo abrió los ojos y encontró a Jesús sentado en una silla de madera con la mirada perdida en el suelo. El murmullo de la gente preparando café y recogiendo sus cosas llenaba el ambiente. Mateo se incorporó despacio, todavía cargando el peso de sus pensamientos. Jesús lo observó y le dijo en voz baja: «Dormiste como alguien que llevaba días sin descansar». «No fue un sueño tranquilo», contestó Mateo frotándose el rostro, «pero al menos tuve donde acostarme». Jesús sonrió con un gesto cansado. «Eso ya es mucho para quienes caminamos este camino. Yo pasé semanas durmiendo en la calle antes de conocer este lugar». Intrigado, Mateo lo miró fijamente. «Me dijiste que ya intentaste cruzar varias veces. ¿Qué pasó?» Jesús se acomodó en la silla, como si cargara un relato demasiado pesado. «La primera vez fue hace más de 15 años. Tenía la edad que tú tienes ahora. Pagué a un coyote que prometió llevarnos a salvo. Caminamos por el desierto 3 días. El calor nos quemaba la piel, la arena se metía en la boca. Un compañero se desmayó y el coyote lo dejó tirado. Decía que cargarlo era perder tiempo. Yo lo ayudé a levantarse, pero al final no resistió. Cuando la patrulla nos encontró, yo estaba deshidratado, apenas consciente. Me deportaron con las manos vacías». Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Y volviste a intentarlo?» «Sí», respondió Jesús con amargura, «2 veces más. La segunda terminé detenido, la tercera casi pierdo la vida. Fue entonces cuando comprendí que insistir era como lanzarse contra un muro invisible que siempre me devolvía al mismo punto». El joven apretó las manos sobre sus rodillas. La idea de un futuro roto lo golpeó con fuerza. «Pero si no cruza, ¿qué queda?», preguntó con voz temblorosa. «Queda aprender», contestó Jesús con firmeza. «Aprender que la dignidad no está del otro lado, sino en lo que hacemos con lo que tenemos aquí. Yo descubrí que podía trabajar en México, que podía ayudar a otros migrantes a no repetir mis errores, y aunque no tengo riquezas, tengo paz». Las palabras lo sorprendieron. Paz. Esa era una palabra que Mateo no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Más tarde, mientras ayudaban en la cocina del albergue, Jesús continuó hablando. «Los coyotes te venden un sueño disfrazado de oportunidad, pero te dejan a la deriva. Los que logran cruzar muchas veces terminan explotados, escondidos, con miedo de cada sirena. No es vida. El verdadero cambio empieza cuando entiendes que no necesitas perderte para levantarte». Doña Carmen, que escuchaba de reojo, intervino. «Yo he visto pasar cientos de muchachos como tú, Mateo. Algunos vuelven derrotados, otros nunca regresan. Y también he visto a quienes se quedan, aprenden un oficio y construyen aquí lo que pensaban encontrar allá. No es fácil, pero es posible». Mateo bajó la mirada. Dentro de sí, la esperanza de encontrar otro camino empezaba a mezclarse con la terquedad de su sueño. Esa tarde salió a la calle con Jesús. Recorrieron avenidas llenas de talleres, panaderías y pequeños comercios. Jesús le mostró lugares donde antiguos migrantes habían encontrado trabajo y se habían establecido. «Mira, este panadero fue deportado hace años», dijo señalando una tienda. «Ahora da empleo a otros migrantes. No cruzó el muro, pero cruzó su propio miedo». Mateo escuchaba en silencio. Cada historia era como una grieta en la coraza de sus pensamientos. Aún no estaba convencido, pero algo en su interior empezaba a ceder. Cuando regresaron al albergue, se recostó en su colchón y se quedó mirando el techo. Por primera vez desde que salió de Oaxaca, pensó que tal vez había más de un destino posible para él. Los días en el albergue comenzaron a tener un ritmo distinto para Mateo. Al principio se sentía como un visitante, alguien de paso que no debía involucrarse demasiado.
Pero poco a poco, las voces y los rostros de quienes vivían ahí se fueron grabando en su memoria, y descubrió que no estaba tan solo como pensaba. Una mañana, mientras ayudaba a barrer el patio, doña Carmen se le acercó con una sonrisa cálida. «Tienes manos fuertes, hijo. ¿Alguna vez has trabajado en algo más que el campo?» «He sembrado maíz, cortado caña, cargado costales, lo que se pueda», respondió con un encogimiento de hombros. «Aquí no tenemos tierras, pero tenemos gente que necesita aprender oficios. ¿Te interesaría probar?» Mateo levantó la mirada, sorprendido. «¿Oficios? ¿Como cuáles?» «Carpintería, panadería, costura. No son lujos, pero dan de comer», explicó la mujer con firmeza. Más tarde conoció a Luis, un hombre robusto con bigote espeso y manos cubiertas de harina. Lo encontró frente a un horno pequeño, sacando bandejas de pan que inundaban el lugar con un aroma reconfortante. «¿Tú eres el nuevo?», preguntó Luis, sin dejar de trabajar. «Supongo que sí», contestó Mateo con una sonrisa tímida. «Pues bienvenido. Aquí el pan no se hace solo. Ven, prueba a amasar». Mateo dudó, pero terminó acercándose. La masa pegajosa se le escapaba entre los dedos, y Luis soltó una carcajada sonora. «Tranquilo, todos empezamos igual. El truco está en dejar que las manos escuchen lo que la masa pide». Aquella lección sencilla lo marcó. No se trataba solo de pan, sino de aprender a tener paciencia, de aceptar que todo proceso requería tiempo. Esa misma tarde, sentado en el patio con Jesús, Mateo compartió lo que había vivido. «No pensé que algo tan simple pudiera dar tanta calma», confesó. «Eso es porque el trabajo digno cura heridas que no ves», respondió Jesús. «Cuando entiendes que puedes construir con tus manos, ya no dependes de falsas promesas». Los días siguientes, Mateo empezó a integrarse más. Conversaba con otros migrantes, escuchaba sus historias y compartía las suyas. Conoció a una joven guatemalteca llamada Mariela, que había huido de la violencia en su barrio. Ella le enseñó a coser, mostrándole cómo manejar una aguja sin pincharse. «Si uno aprende a reparar lo roto, también aprende a repararse por dentro», le dijo mientras sonreía. Las palabras resonaron en su interior. Sentía que cada encuentro le dejaba una enseñanza distinta, como piezas de un rompecabezas que aún no lograba completar. Pero no todo era fácil. Una tarde, un grupo de migrantes recién llegados discutía acaloradamente en la entrada del albergue. Querían organizarse para cruzar juntos el muro esa misma semana. «El que se quede aquí se pudre», dijo uno con rabia. «Yo no vine a perder el tiempo amasando pan». Mateo sintió un golpe en el estómago. Aquellas palabras lo devolvieron a su dilema. Parte de él coincidía. Había llegado para cruzar, no para quedarse. Pero al ver a Luis sacando pan del horno y a doña Carmen cuidando a los niños, comprendió que tal vez había más valor en esas pequeñas victorias que en una carrera desesperada hacia lo incierto. Esa noche, mientras se acostaba en su colchón, Jesús se acercó y le preguntó en voz baja: «¿Qué piensas ahora, Mateo?». El joven suspiró. «Pienso que nunca había visto tantas formas de seguir adelante, pero también pienso que sigo sin saber cuál es la mía». Jesús lo miró con paciencia, como si entendiera que las respuestas no llegaban de golpe. «No tengas prisa. A veces la vida te pone frente a personas que son parte del camino. Escucha, aprende, y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Mateo cerró los ojos, sintiendo que esas palabras lo acompañaban como un murmullo constante. Tal vez, al fin, empezaba a encontrar aliados en un viaje que siempre creyó solitario. El entusiasmo de aprender oficios y conocer nuevas personas pronto se enfrentó con la crudeza de la realidad. Una mañana, Luis le consiguió a Mateo un trabajo en una obra de construcción. No era estable ni bien pagado, pero era una oportunidad para demostrar su esfuerzo. El lugar estaba lleno de polvo y ruido de martillos. Hombres con cascos viejos cargaban bloques pesados bajo el sol ardiente. El capataz, un hombre de voz áspera y mirada calculadora, los reunió al llegar. «Aquí se trabaja de sol a sol. Si alguno no aguanta, que se vaya desde ahora», advirtió.
Mateo asintió en silencio. Estaba acostumbrado a trabajos duros en el campo, pero la construcción tenía un ritmo distinto. Pasó horas acarreando cubetas de mezcla, subiendo y bajando escaleras improvisadas, con los músculos ardiendo y la garganta reseca. Al final del día, sus manos estaban llenas de ampollas. Se acercó al capataz para recibir el pago prometido, pero éste apenas le dio unos cuantos billetes arrugados. «Falta dinero», reclamó Mateo con voz temblorosa. El hombre lo miró con burla. «Tómalo o déjalo. Siempre habrá otro que trabaje por menos». El corazón de Mateo se aceleró. Quiso protestar, pero vio cómo dos compañeros que intentaron reclamar antes fueron despedidos sin contemplaciones. Tragó su rabia y guardó el dinero en silencio. Esa noche, de regreso en el albergue, doña Carmen notó su expresión sombría. «¿Qué te pasa, hijo?» «Trabajé todo el día y apenas me pagaron la mitad. Me siento usado, como si nada valiera la pena». Jesús, que escuchaba desde una esquina, se levantó despacio. «¿Creíste que sería diferente?», preguntó con voz serena. «Al menos pensé que aquí había justicia», respondió Mateo, apretando los puños. Jesús lo miró fijo, con una calma que contrastaba con la furia del joven. «Si no defiendes tu valor aquí, tampoco lo harás allá. En Estados Unidos la explotación puede ser peor. No se trata de dónde trabajas, sino de cómo te enfrentas a quienes quieren pisotearte». Mateo bajó la cabeza. Parte de él quería abandonar todo e intentar de nuevo el cruce. La voz de los migrantes que hablaban de arriesgarse juntos aún resonaba en su mente. «¿Y qué hago entonces?», preguntó con desesperación. Jesús respiró hondo. «No te estoy diciendo que aceptes la injusticia. Te digo que aprendas a resistir sin perderte, que descubras tu fuerza antes de lanzarte a un muro que no perdona». Las palabras lo hicieron reflexionar, pero la rabia no desapareció. Esa noche no pudo dormir. Recordaba al capataz riendo, recordaba a su madre necesitando medicinas, recordaba a Julián esperando noticias. El dinero que había ganado no alcanzaba ni para cubrir un par de días de gastos en casa. En la penumbra del albergue, Mariela se acercó con una taza de té. «Te vi llegar derrotado», le dijo suavemente. «Pero no dejes que eso te hunda. Todos aquí hemos pasado por lo mismo. La pregunta es si vas a dejar que te rompa o si vas a usarlo para levantarte». Mateo la miró con gratitud, pero su interior seguía en guerra. Había llegado con un sueño y ahora se sentía atrapado en una rutina que no era ni el norte ni su hogar. Al día siguiente volvió a la obra, decidido a aguantar un poco más. Sin embargo, cada golpe de martillo, cada billete que sabía que le quitarían, lo acercaba más a la tentación de volver al muro. El trabajo era una prueba, pero también un recordatorio brutal. El camino que había elegido no estaba libre de obstáculos, y esa verdad lo empujaba de nuevo hacia la incertidumbre de lo que aún deseaba hacer. Los días en la construcción se volvieron insoportables para Mateo. Cada jornada era un recordatorio de que lo explotaban sin piedad. El dinero apenas alcanzaba para enviar una mínima ayuda a su madre, y la frustración lo consumía como fuego interno. Cada vez que veía el muro a lo lejos, su corazón latía con la vieja urgencia de intentarlo de nuevo. Una tarde, sentado en una banca cerca del albergue, se le acercó un hombre de aspecto astuto, con camisa abierta y cadenas doradas en el cuello. Se presentó como Ramiro, aunque todos lo conocían como el Coyote. «He visto cómo trabajas en la obra», dijo con voz baja pero firme. «Estás desperdiciando tu fuerza aquí. Conmigo puedes cruzar seguro». Mateo lo miró desconfiado. «¿Seguro? Eso dicen todos». Ramiro sonrió mostrando dientes amarillentos. «Yo no hablo por hablar. Tengo contactos, rutas que no fallan. En 2 días podrías estar en California trabajando de verdad. Solo necesitas juntar el dinero». El joven sintió un golpe en el pecho. La oferta sonaba tentadora, casi como la respuesta a sus plegarias. «¿Cuánto?», preguntó aún con duda. $1,500. Pagaderos en partes, pero necesito un adelanto», respondió el hombre, encendiendo un cigarro.
Mateo tragó saliva. Era una cantidad que no tenía, pero la idea de conseguirla le empezó a dar vueltas en la cabeza. Trabajando meses en la obra quizá la reuniría. ¿Valía la pena esperar tanto? Esa noche habló con Jesús. Hoy me ofrecieron un cruce seguro, confesó con voz cargada de ansiedad. Dice que en 2 días podría estar del otro lado. Jesús lo miró con calma. ¿Y le creíste? No lo sé, admitió Mateo. Pero estoy cansado, Jesús, cansado de trabajar por nada, de sentir que mi sacrificio no cambia nada en mi casa. ¿Y si esta es la oportunidad que esperaba? Jesús suspiró, como si ya hubiera escuchado esas palabras demasiadas veces. Ramiro es un coyote. Prometen seguridad pero nunca garantizan nada. Muchos han muerto siguiendo rutas como las que él ofrece. No te está dando una salida, te está vendiendo una ilusión. Mateo apretó los puños. ¿Y entonces qué hago? Seguir aquí ganando monedas. Dejar que mi madre se siga enfermando. No vine para eso. Jesús lo miró con dureza, pero sin perder la serenidad. No es el muro lo que tienes que cruzar, Mateo, es tu miedo. Crees que el norte te hará fuerte, pero si no puedes sostenerte aquí, tampoco podrás allá. El joven se quedó en silencio. Las palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier insulto. Sentía que Jesús lo desnudaba, dejándolo frente a su propia debilidad. ¿Y si me equivoco quedándome?, preguntó con voz quebrada. Equivocarte intentando vivir con dignidad no es un fracaso. Fracaso es entregarte a quienes se aprovechan de tu desesperación, respondió Jesús con firmeza. Mateo no durmió esa noche. La propuesta de Ramiro lo rondaba como un zumbido constante. Imaginaba a su madre recibiendo dinero suficiente, a Julián entrando a la universidad, a él mismo trabajando en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, veía imágenes de cuerpos caídos en el desierto, de promesas rotas, de deportaciones humillantes. Al amanecer, aún no había tomado una decisión. Solo sabía que la prueba que enfrentaba no era externa, sino interna. Escuchar la voz de la desesperación o la de la prudencia, esa elección sería la más difícil de su vida. El amanecer encontró a Mateo sentado en el patio del albergue, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. No había dormido. El rostro pálido y los ojos enrojecidos revelaban la batalla interna que lo mantenía atrapado. Ramiro seguía rondando en su mente, con su oferta tentadora, y al mismo tiempo la voz de Jesús retumbaba como un eco incómodo. Mientras el resto desayunaba, Mateo sacó su teléfono y marcó el número de su madre. La señal era débil, pero la voz de doña Teresa llegó entrecortada, cargada de ternura y cansancio. «Mi hijo, ¿cómo estás?» Mateo tragó saliva. «Aquí voy, ama, trabajando un poco, aprendiendo. Pero no es fácil». Ella tosió al otro lado de la línea. «Nada es fácil en esta vida, pero me basta con saber que estás vivo». Esas palabras lo atravesaron. Pensaba que su madre esperaba dinero, resultados inmediatos, pero ella solo pedía lo más simple, que siguiera con vida. «Ama», dijo con voz quebrada, «a veces siento que no puedo más, que todo este esfuerzo no alcanza». «Hijo», respondió ella pausando para respirar, «no te castigues tanto, no cargues el mundo tú solo. Lo que necesito de ti no es que cruces muros, sino que encuentres paz en tu corazón». Mateo cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Esa bendición, tan parecida a la que recordaba antes de partir, le dio una fuerza inesperada. Más tarde, mientras ayudaba a Luis en la panadería, habló con él. «¿Nunca pensaste en volver a cruzar?», preguntó Mateo. Luis soltó una carcajada amarga. «Claro que sí. La tentación siempre está ahí, pero aprendí que mi vida vale más que $1. Aquí me esfuerzo, aquí sudamos, pero duermo sin miedo a que me arresten. Eso no tiene precio». Las palabras de Luis, sumadas a las de su madre, empezaron a inclinar la balanza. Mateo comprendió que lo que buscaba no era riqueza inmediata, sino un lugar donde pudiera sostenerse con dignidad. Esa noche se encontró con Jesús en el patio. El hombre lo observó en silencio, como esperando que hablara primero.
Creo que ya lo entendí, dijo Mateo al fin. No voy a cruzar. Jesús asintió con una sonrisa leve, sin sorpresa. Sabía que llegarías a esa conclusión, no porque yo te lo dijera, sino porque tú lo descubriste dentro de ti. Mateo respiró hondo, como si al pronunciar esas palabras se quitara un peso de encima. No sé qué me espera aquí, pero sé que no quiero perderme detrás de un muro. Prefiero pelear con lo que tengo que seguir persiguiendo fantasmas. Jesús lo miró con seriedad. Ese es el primer paso, aceptar que la dignidad no se negocia. El camino no será fácil, pero ahora tendrás los pies firmes en la tierra. En esa misma conversación, Mateo recordó algo más importante, que la decisión no solo lo afectaba a él, sino también a su madre y a Julián. Mandarles la noticia de que no intentaría cruzar sería doloroso, porque en su pueblo muchos creían que el norte era la única salvación. Pero también sería un acto de honestidad. Cuando esa noche se acostó en su colchón del albergue, Mateo sintió por primera vez en mucho tiempo que había tomado una decisión verdadera, propia. Ya no estaba atado a la presión de los demás ni al peso de una ilusión. Ahora le quedaba el reto más grande, construir un futuro con lo que tenía en sus manos. La decisión de no cruzar el muro dio a Mateo un extraño alivio, pero también una nueva responsabilidad, demostrar que podía levantarse sin necesidad de huir. Al principio, muchos en el albergue lo miraban con escepticismo, como si esperaran verlo recaer en la tentación. Sin embargo, él estaba decidido a probarse a sí mismo que su camino podía ser diferente. Luis lo recibió con entusiasmo en la panadería. Si de verdad quieres aprender, mañana a las 5 empezamos. El pan no espera a nadie. Ahí estaré, respondió Mateo con firmeza. La primera jornada fue dura. El calor del horno lo sofocaba y la masa se pegaba a sus manos torpes. Pero con cada intento iba descubriendo la paciencia que el oficio exigía. Luis entre risas lo regañaba y lo alentaba al mismo tiempo. El secreto está en respetar los tiempos. No puedes apurar al pan, igual que no puedes apurar la vida. Esas palabras quedaron grabadas en Mateo. Empezó a comprender que su aprendizaje en la panadería era también un aprendizaje de vida. Aceptar procesos, entender que todo esfuerzo tiene su momento de fruto. Con el paso de los días, Mateo no solo aprendió a amasar y hornear, sino también a atender a los clientes que llegaban. Algunos eran migrantes como él, otros vecinos del barrio que ya conocían el lugar. Escuchar sus historias le mostraba una Tijuana distinta, una que respiraba lucha pero también esperanza. En las noches, después del trabajo, Mateo se unía a los proyectos comunitarios que doña Carmen organizaba en el albergue. Pintaban paredes, reparaban camas y enseñaban a los niños a leer. Una tarde, mientras ayudaba a un pequeño con las letras, el niño le preguntó, ¿tú también vas a cruzar el muro cuando seas grande? Mateo sonrió conmovido. No, hijo, yo ya decidí quedarme para construir aquí. La respuesta sorprendió incluso al propio Mateo. Al escucharla en su boca, sintió que su decisión se afianzaba con más fuerza. Jesús lo observaba en silencio, orgulloso de verlo transformarse. Una noche, cuando terminaron de repartir comida, se acercó a él. Te has convertido en alguien que los demás miran con esperanza. ¿Te das cuenta? Yo solo estoy haciendo lo que puedo, contestó Mateo. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia, replicó Jesús. La noticia de su decisión también llegó a Oaxaca. Mateo llamó a Julián y le contó que no intentaría cruzar. Hermano, dijo Julián con un tono incrédulo, aquí todos creen que el norte es la única salida. ¿Y tú decides quedarte allá? Sí, respondió Mateo con serenidad. Porque quiero mostrarte que también se puede luchar desde este lado. No te dejes engañar por lo que dicen los demás. El futuro lo construimos donde estamos. El silencio de Julián al otro lado de la línea le hizo comprender que no sería fácil convencer a todos, pero la convicción de Mateo ya no dependía de la aprobación de nadie. Con el tiempo, la panadería empezó a crecer. Luis le dio más responsabilidades y, al notar su compromiso, le propuso una sociedad. Mateo, este negocio puede ser más grande.
pero necesito a alguien de confianza, y creo que ese eres tú». El joven lo miró sorprendido, con los ojos brillando. «¿De verdad confías tanto en mí?» «Confío en lo que demuestras cada día», respondió Luis, dándole una palmada en el hombro. Ese momento fue decisivo. Por primera vez desde que salió de Oaxaca, Mateo sintió que tenía un lugar donde podía echar raíces, donde su esfuerzo daba frutos visibles. No era el camino que había imaginado al partir, pero era un camino que le daba dignidad y propósito. Y en lo profundo de su corazón, supo que eso era mucho más valioso que cualquier frontera. El tiempo comenzó a darle a Mateo una nueva visión de sí mismo. Ya no era el joven desesperado que miraba el muro como la única salida, sino alguien que cada día encontraba sentido en el trabajo y en la compañía de quienes lo rodeaban. La panadería se había convertido en más que un empleo. Era un símbolo de su esfuerzo, un espacio donde veía que su sudor producía algo tangible y valioso. Una tarde, mientras amasaban, Luis le dijo con tono reflexivo: «¿Te das cuenta, Mateo? Antes pensábamos que solo el norte podía darnos oportunidades, pero aquí estamos, sacando pan y futuro con nuestras manos». Mateo sonrió, mirando la masa crecer. «Creo que por primera vez entiendo lo que significa sembrar y cosechar en el mismo lugar». Jesús solía visitarlo con frecuencia, y en cada conversación le recordaba la importancia de mantenerse firme. «El verdadero muro estaba dentro de ti», le dijo en una ocasión, sentado en la banca frente al albergue. No era de metal ni de vigilancia, sino de miedo y desesperación, y lo derribaste al decidir quedarte. Esas palabras lo hicieron pensar en todos los que aún estaban atrapados en esa ilusión de que la salvación solo estaba al otro lado. Empezó a sentir el deseo de compartir su experiencia, de mostrar a otros que existían más caminos. En el albergue, Mateo comenzó a colaborar como voluntario. Enseñaba a los recién llegados a hornear pan, a coser, a reparar muebles. Muchos lo miraban con incredulidad al principio, pero al ver su convicción, empezaban a abrirse. Una joven le confesó una noche: «Yo pensaba que mi vida solo tenía sentido si lograba cruzar, pero escucharte me hizo ver que quizá puedo empezar de nuevo aquí». Mateo la animó con una sonrisa sincera. «No es fácil, pero créeme, cuando descubres tu valor, el muro deja de ser tu meta». Mientras tanto, las llamadas con su madre se volvieron más esperanzadoras. Ella lo escuchaba contar sobre su trabajo y sobre cómo estaba ayudando a otros migrantes. Aunque seguía enferma, su voz sonaba más tranquila. «Me siento orgullosa de ti, hijo. No porque mandes dinero, sino porque encontraste tu lugar en el mundo». Esa bendición lo llenaba de fuerza. Cada palabra de su madre era como un bálsamo que le recordaba que estaba construyendo algo más grande que un sueño individual, un legado para su familia y para otros que compartían su historia. Una tarde, mientras cerraban la panadería, Jesús lo miró con satisfacción. «Ya no eres el muchacho que conocí aquella noche frente al muro. Has cambiado». «No sé si cambié», contestó Mateo. «Tal vez solo aprendí a ver lo que siempre estuvo frente a mí». Jesús sonrió. «Eso es cambiar». El muro seguía ahí, imponente en el horizonte, pero para Mateo ya no tenía el mismo poder. Lo miraba con respeto, incluso con un extraño agradecimiento, porque había sido el muro el que lo llevó al encuentro con Jesús, con doña Carmen, con Luis. Era una barrera, sí, pero también había sido el inicio de un nuevo camino, y en su corazón entendía que ese era el verdadero destino. No el que había soñado al salir de Oaxaca, sino el que la vida le había revelado paso a paso. Esa noche, al acostarse en el albergue, sintió que al fin estaba en paz. No necesitaba cruzar una frontera para sentirse completo. El verdadero cruce lo había hecho dentro de sí mismo. Los meses pasaron, y la vida de Mateo en Tijuana tomó un rumbo que nunca habría imaginado. La panadería, que al principio era un pequeño espacio apenas sostenido por el esfuerzo de Luis, empezó a crecer gracias al compromiso de ambos.
Cada madrugada, mientras amasaban juntos, compartían sueños y proyectos. Luis confiaba en él como en un hermano, y poco a poco, Mateo se convirtió en socio y no solo en aprendiz. El aroma del pan recién horneado atraía a clientes de todo el barrio. Vecinos, migrantes y hasta familias enteras se acercaban, no solo por el pan, sino también por el ambiente de fraternidad que se respiraba en aquel lugar. Mateo comprendió que la panadería ya no era solo un negocio, era un refugio, un símbolo de que los sueños podían florecer sin necesidad de cruzar fronteras. Un día, doña Carmen lo abrazó con fuerza, después de probar una concha que él mismo había preparado. «¿Ves, hijo?», le dijo con orgullo. «Este es tu camino, estás alimentando cuerpos y también esperanzas». Mateo sonrió, conmovido. «Gracias por no dejar que me perdiera aquella noche». Las llamadas con su madre eran más frecuentes. Aunque la enfermedad seguía presente, ahora había un alivio en su voz. «Recibo tus ahorros, hijo, pero sobre todo recibo tu paz, y eso es lo que más me da vida», le dijo una tarde entre suspiros. Julián también parecía cambiar. Empezó a ayudar en el pueblo con pequeños trabajos y hablaba de estudiar mecánica. «Si tú pudiste hacer tu vida allá, yo también puedo hacerlo aquí», le confesó a su hermano. Mateo colgó esa llamada con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que su decisión no solo había transformado su destino, sino también el de su familia. Jesús seguía a su lado, como consejero y amigo. Una tarde, mientras observaban juntos el horizonte donde el muro se alzaba imponente, Mateo le dijo: «Al final, ese muro no fue mi final, sino mi comienzo». Jesús asintió, con una calma que parecía eterna. «Así es. A veces, los muros nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos. Tú lo hiciste, y por eso ahora eres libre». Mateo entendió entonces que su vida se había convertido en un testimonio para otros. Muchos migrantes llegaban al albergue con la misma desesperación que él había sentido. Al escucharlo contar su historia, descubrían que había más opciones de las que imaginaban. Él no les imponía un camino, pero les mostraba que había esperanza más allá del muro. Una noche, mientras cerraban la panadería, Luis le dijo: «¿Sabes qué es lo más grande que has hecho, Mateo?» «¿El pan?», preguntó entre risas. «No, lo más grande es que le diste sentido a este lugar. Convertiste tu lucha en un faro para otros». Las palabras lo emocionaron profundamente. Entendió que su viaje desde Oaxaca no había sido en vano. No había cruzado al norte, pero había cruzado hacia una vida de dignidad, esfuerzo y comunidad. El muro seguía siendo una cicatriz en el horizonte, pero ya no representaba frustración. Ahora era el recordatorio de que había elegido otro destino, uno que lo había llenado de propósito. Antes de dormir esa noche, recordó las palabras de su madre: «No cargues el mundo tú solo». Y por primera vez sintió que, aunque aún tenía responsabilidades, ya no cargaba un peso insoportable, sino un futuro que compartía con muchos. Y así, con la certeza de haber encontrado un camino distinto, Mateo entendió que su historia no terminaba ahí, apenas comenzaba. Porque los muros pueden detener cuerpos, pero nunca podrán detener la voluntad de quienes deciden levantarse y construir su propio destino. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a suscribirte al canal para que sigas conociendo más historias de esperanza y superación como la de Mateo. No olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en pantalla, donde encontrarás otro relato que te inspirará a nunca rendirte.